Nos preguntan sobre el caso de Perú, esta crisis político-diplomática que tiene el gobierno mexicano desde tiempos de Andrés Manuel López Obrador con las autoridades peruanas. Desde que fue finales, recuérdame, fue finales del 2021, del 2022. Creo que fue 22, ¿no? Cuando detuvieron al entonces A Pedro presidente Castillo. Pedro Castillo, Ujú. que había ganado las Sí, elecciones ¿no? con un margen muy cerrado y hasta donde Diciembre sabemos del y 22, Ciro, donde correcto. diciembre del 22 quiso apoderarse, ¿no? Tomar control de los otros poderes del Estado, algo que por cierto había intentado el presidente Fujimori, algo parecido muchos años antes en Perú, a principios de la década de los 90. Finalmente no contó con los apoyos, detuvieron al señor Pedro Castillo y el presidente López Obrador tomó una posición activa de crítica contra la autoridad peruana. La autoridad peruana, por supuesto, se inconformó, se vivieron momentos de mucha tensión. La presidenta Sheinbaum retomó ese discurso, acusando a los peruanos de golpistas, al gobierno peruano de golpista, de no democrático, hasta que hace poco la autoridad de Perú determinó romper relaciones diplomáticas con México y considerar persona non grata a la presidenta Sheinbaum. Estoy haciendo un resumen apretadísimo, Manuel. Correcto, Ciro, no, pero me parece absolutamente correcto y llegamos al momento en el que la señora Betsy Chávez, pues está en la embajada mexicana allá en Lima con toda esta, pues toda esta tensión que se vive allá en Perú precisamente y con estos escarceos, Ciro, que se hicieron apenas hace pocos días, precisamente, pues con esta idea de que en algún momento se hablaba de que México pudiera, o mejor dicho, Perú pudiera ingresar a la embajada de Perú, precisamente Para allá llevarse mexicana, para a llevarse a la señora Betsy. Betsy, ¿no? Que después difundió una tarjeta a la Secretaría de Relaciones Exteriores hace 2 noches que decía que el Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometía a no hacer esto, pero eso dice la Cancillería mexicana, Ciro. Eso dice la Cancillería mexicana y pedimos un punto de vista enterado a don Javier González Soloechea Franco, él fue canciller del Perú, y le pedimos gusto en saludarlo, doctor. Buenos días. Buenos días, señor Gómez Leiro. Buen día. Le pedimos una opinión porque nos cuesta comprender la profundidad de este episodio. ¿Es en verdad un conflicto real, preocupante, o no lo es? ¿Cómo lo ve usted, don Javier González Yo, Olaichea Franco, ex canciller de Perú? yo concuerdo con usted en que es un conflicto, y yo quisiera resaltar en primer lugar, lamentable y un conflicto no deseado entre dos pueblos hermanos, no gobiernos, pueblos hermanos históricamente vinculados. Y se origina cuando el señor Castillo, presidente de la República, Sí. electo democráticamente en diciembre del año 22, desea convertirse en un Maduro más en la región. Produce un golpe de Estado fallido y las autoridades competentes, esto es el Congreso de la República, declara vacante la presidencia de la República por incapacidad moral del presidente, algo previsto en la Constitución Sí. peruana, y se produce una sucesión constitucional. Entonces, la que era entonces vicepresidente de la República asume de forma legítima y constitucional la presidencia en cuestión de 3 horas. O sea que en 3 horas, además de los pronunciamientos de los órganos más importantes del país, sean de carácter oficial o de carácter gremial, repudiando el golpe de Estado, eh, se produce la sucesión y asume la señora Presidenta Boluarte, de que yo he sido, de cuyo gobierno yo he sido canciller de la República. Sí.
Bien, y llegamos a la situación de hoy, por lo que toca a la tensión con el gobierno mexicano. Hay una funcionaria del gobierno del señor Castillo, la señora Betsy Chávez, que, de acuerdo con el gobierno mexicano, solicitó el asilo en la sede diplomática de México, en Lima, capital de Perú. El gobierno mexicano se lo concedió y hay una preocupación que no sabemos si es real o más mediática de que las fuerzas del orden, de la seguridad del Estado peruano pudieran allanar la sede mexicana para sacar de ahí a la señora Betsy Chávez. ¿Hay bases de Precisemos realidad para pensar en una acción así, don Javier González o Lechea Franco? para que su distinguida audiencia, digamos que entienda a claridad esto y es objetivo, una vez apresado en flagrancia, es una situación jurídica prevista, el señor Castillo, cuando se conducía o se dirigía a la Embajada de México en Lima, es Sí, apresado y entonces se le ordena, en primer lugar, la prisión preventiva, otra figura prevista en el marco normativo. La señora Betsy Chávez era la primer ministro de su gobierno, un gabinete previo, pero que estaba en las imágenes que se producen en la transmisión televisiva cuando el la señor Castillo, recordamos. Sí, 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 claro, sí. está en las imágenes donde el señor Castillo le da indicaciones y entonces ella, el presidente del Consejo de Ministros de entonces, este, son imputados como autores del delito de conspiración previsto en el sistema normativo peruano. Entonces, uh, la, la señora Betsy Chávez solicita, me imagino, con bastante anticipación, coordinadamente con las autoridades mexicanas, el asilo. Entonces, se produce el ingreso de la señora Betsy Chávez a la residencia mexicana en el Perú. Esto es Ujú. parte muy acotada de la historia de estas desafortunadas decisiones, entre las cuales a mitad de camino México decide imponerle a los peruanos la visa para viajar violando el Tratado de la Alianza del Pacífico, de la cual forma parte igual México, de cual forma parte igual México de Perú, que establece la libertad de personas, bienes y servicios. Entonces, claro, le ponen la visa, nos ponen la visa a los peruanos, el requisito de la visa, y acto seguido, desde entonces, el presidente López Obrador hasta su heredera política, el presidente Sherman, el señor Castillo, presidente legítimo del Perú, lo cual es un acto injerencial. Bien, pero Entonces, ¿por qué revive en usurpadora. este momento el caso de Betsy Chávez y esta preocupación de que Bueno, pudiera darse una acción, un allanamiento, no sé cuál es el término jurídico allá en Perú, de la sede de la allanamiento. residencia mexicana, el allanamiento? Sí. ¿Por qué? Porque la señora, ¿Por qué toma forma en este momento y fuerza? porque la señora Betsy Chávez, quien no asistió eh, estando en libertad y después en prisión condicional o preventiva, como está previsto en las normas peruanas, como inculpada por delitos ya citados, dice que pide su liberación. El Tribunal Constitucional del Perú ordena la liberación de la señora Betsy Chávez, quien había además en unas sesiones dicho que no se iba a fugar del país, y aparece en la residencia mexicana. Y entonces, claro, Correcto. el gobierno peruano, sorprendido por esta, yo consideraba entonces, no lo dije, prevista fuga, ¿qué hace el presidente de la República? Da ofrece unas declaraciones que fueron muy
difundidas el domingo pasado, Sí, diciendo sí, sí. en términos condicionales que no dudaría de ser el caso de ingresar a la sede diplomática para sacar a la prófuga, porque hoy es prófuga de la justicia, la ex primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, la señora Chávez. Tan, tan no es perseguida política, usted cualquiera lo puede comprender, es que el propio Tribunal Constitucional del Perú ordena la libertad inmediata cuando se termina el plazo de la prisión preventiva, de manera que la señora podía Sí, sí. estar en su casa, podía hacer de su vida y recuperar su vida profesional, por ejemplo, y aparece en la residencia. Entonces, claro, la residencia mexicana. Entonces, Perú lo toma como un acto injerencista, porque Bien. todo esto viola la Convención de Caracas y rompe relaciones. Y entonces, claro, digamos que escala el nivel de conflicto, desgraciadamente, y subrayo desgraciadamente, yo he vivido en México Sí, 3 sí, años sí. en funciones, hace 30 años o 25 años con Naciones Unidas, es un país maravilloso, con gente maravillosa, Como lo es Perú, como lo y es el Perú. Sí, qué por pena. eso es Sí, una sí. lástima, pero desgraciadamente esto se origina porque el señor presidente López Obrador califica de presidente legítimo al señor Castillo un golpista y de ilegítima y de usurpadora, pero además lo hace no una, sino muchísimas Sí, sí, veces, sí, sí. inclusive ya ustedes con las mañanitas o mañaneras o como les llaman, lo escuchaban casi todos los días de forma, estaba obsesionado, estaba Bueno, enamorado del caso, por así pues decirlo, ya, y entonces claro, pero eso es. muchas gracias por por la manera en la que nos explica esta crisis. Le agradecemos mucho, Javier González Olechea Franco, ex canciller del Perú. ¿Algo más, Javier? No, yo lo único que espero es que esto se normalice tan pronto se pueda y esto significa restablecer relaciones diplomáticas con el México histórico, ¿no? Es decir, entre hermanos, pero Pues sí, aceptando lo que es lo jurídicamente correcto, ¿no? Porque finalizo con ojalá. esto. El primer párrafo del artículo 3 de la Convención de Caracas dice que es ilícito concederle asilo diplomático a una persona que está Correcto. siendo imputada, y entonces es el caso de la señora Muy Betsy bien. Chávez. Entonces, Lo yo lo único que entendemos quiero y es que se nos solucione queda lo claro. antes posible. Le agradecemos mucho, don Javier. Muchas gracias. Buen día.